Hola, un cordial saludo para todos. Somos maestrantes en educación de la Universidad Iberoamericana. Mi compañera, quien ven en pantalla, Alexandra Mercado, y quien les habla, Luis Carlos Benjumea. Les damos la bienvenida a esta presentación. A continuación, compartiremos con ustedes la actividad número 4 del curso Sostenibilidad en América Latina, bajo la tutoría del profesor Wilfer Arias. En esta ocasión abordaremos un tema fundamental, la historia de la sostenibilidad. Bienvenidos. En esta tabla de contenido les mostramos a ustedes cómo vamos a desarrollar esta actividad número 4. Tendremos un primer momento que es ¿por qué hablar de desarrollo sostenible? Un segundo momento que será su origen, un tercer momento que vendría siendo la cronología y un cuarto momento que es los ODS en Colombia. Seguimos. ¿Por qué hablar de desarrollo sostenible? Como ustedes saben, entendamos por qué hablar de desarrollo sostenible. Veamos, desde que se realizó la conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Sostenibilidad en Río de Janeiro en el año de 1992, el principio fundamental de la sostenibilidad es bien conocido en el discurso científico y político. Actualmente forma parte del derecho constitucional de la mayoría de los estados occidentales, incluido Colombia, en su artículo 80. Tiene componentes ecológicos, económicos y sociales. La idea básica es que una sociedad no debe usar más recursos de los que renueva, para que la siguiente generación pueda tener la misma oportunidad de acceso a dichos recursos. El límite de uso de estos últimos para el desarrollo de las actividades de las sociedades y sus economías depende de la capacidad y reproductividad intergeneracional de los ecosistemas. Al estudiar la historia medioambiental, sorprende la antigüedad del concepto de sostenibilidad. Su origen. Su origen se encuentra en el concepto del jurista alemán Hans Karl Lewis, los años de 1645 a 1714, quien desarrolló en 1713 una teoría sobre la utilización óptima de los bosques, que fueron las fuentes de energía para la protoindustria de hierro y plata. Además, planteó que el volumen de la producción de esta industria no podría ser superior a la velocidad de reproducción de los bosques. Karl Lewis, sin embargo, fue el creador del término, pero no del concepto, que fue muy común durante la época medieval. A continuación, ustedes ven una cronología de antecedentes. Esta cronología de antecedentes va desde el siglo XII hasta nuestra actualidad. Veamos por qué es fundamental esta cronología. Entender la sostenibilidad no es solo mirar al futuro, sino también que reconozcamos cómo llegamos hasta aquí. Esta línea de tiempo nos permite ver que los problemas ambientales y sociales no son nuevos, vienen desde hace siglos, desde la gran deforestación en Europa del siglo XII hasta la formulación moderna del concepto de sostenibilidad en los años 90. Esta cronología muestra cómo la relación entre el ser humano y el entorno ha cambiado con el tiempo. Podemos observar cómo los eventos históricos como las crisis ecológicas,
las revoluciones industriales o el cambio de fuentes de energía han impactado directamente en la forma en que vivimos hoy. Al analizar esta evolución, nos ayuda a comprender que la sostenibilidad no es solo una moda o una solución rápida, sino una necesidad histórica que ha estado presente, aunque con diferentes nombres a lo largo del tiempo. Esta línea del tiempo es una herramienta clave para reflexionar, aprender del pasado y tomar decisiones más conscientes hacia un futuro más equilibrado y justo. A continuación, le doy paso a mi compañera Alexandra Mercado, quien les hablará de cómo fue el orden cronológico de los ODS y cómo los ODS se han venido implementando en Colombia. Buenos días. Como lo dijo mi compañero Luis Carlos, yo voy a hablar sobre los antecedentes más cercanos del desarrollo sostenible y la implementación de los ODS en Colombia. Para hablar de estos casos, indudablemente nos tenemos que remitir hacia el año 1992, cuando se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta también es conocida como la Cumbre de la Tierra. En esta, los líderes mundiales se reunieron para discutir cuáles eran las preocupaciones globales acerca del impacto ambiental que se estaba teniendo y cómo podían proteger el ambiente, pero también garantizar el desarrollo económico de todas las naciones. En esta cumbre se da como resultado la estipulación de lo que se conoce como la Agenda 21, que son una serie de acciones que se van a emprender para acciones económicas, ecológicas, educativas, para garantizar el desarrollo sostenible del siglo XXI. Luego nos remitimos al año 2000, cuando se da la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. En esta Cumbre del Milenio se tiene como propósito ratificar el compromiso de las Naciones Unidas con el desarrollo sostenible del siglo XXI, pero adaptándose a las nuevas realidades que vive este siglo. Esta tiene como resultado la Declaración del Milenio, que consiste en 8 objetivos que se van a trazar para este milenio y a los cuales las naciones deben dar cumplimiento. Estos objetivos tienen que ver con el fin de la pobreza, la educación, la salud, la igualdad de género, la protección ambiental y la cooperación global, que es importante para cumplir con todos estos objetivos. En el año 2002 se da la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. En esta cumbre lo que se hace es renovar el cumplimiento de las Naciones Unidas y ver cómo va el cumplimiento de los ODM, Objetivos del Milenio. Esta se da la implementación de un conjunto de acciones que deben tomarse para lograr el desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que sea amigable con el medio ambiente, pero que también impulse el factor económico y no se olvide de la justicia social. Se toman acciones en factores como el agua, la energía, la sostenibilidad, la agricultura y la pobreza. Hacia el año 2012 se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río +20. Esta por el lugar donde se desarrolla y 20 porque han pasado 20 años desde la Cumbre de la Tierra. Acá se dan unos pasos claros y estratégicos para la implementación del desarrollo sostenible y los Estados miembros ponen en marcha un proceso para la creación de unos objetivos de desarrollo sostenible, basándose en los ODM, es decir, en los objetivos del milenio. Para el año 2013 y 2014 empieza la formulación, consolidación, negociación y puesta en marcha de la formación de los ODS para culminar en el año 2015, donde se da la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde se adopta formalmente la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Aquí se dan 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben cumplir todas las naciones. A partir de este año, lo que se da es la implementación a nivel nacional de estos objetivos y el seguimiento de las mismas. Anualmente, los estados deben
brindar un informe de cómo va el avance de estos ODS. Como lo dije anteriormente, son 17. El primero tiene que ver con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, industria e innovación, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida en ecosistemas, paz, justicia e instituciones sólidas. Y por último, y no menos importante, las alianzas para lograr los objetivos, que son bastante importantes para el cumplimiento de los mismos. Remitiéndonos al caso de Colombia, Colombia le apuesta al cumplimiento de los ODS y tanto ha implementado planes de gobierno que llevan a cabo que están alineados, con el cumplimiento de los ODS, como la creación de comisiones y estrategias para dar cumplimiento a los mismos. Por ejemplo, se da la creación de la Comisión ODS, que esta busca la implementación efectiva de los ODS. Se empiezan a implementar en los planes nacionales de desarrollo, como el de 2014 y 2018, conocido todo por un nuevo país, donde se implementan 92 metas para cumplir con los ODS. También se da la inclusión de los mismos a nivel departamental. Lanzamiento de misiones o estrategias como el lanzamiento de crecimiento verde, que son estrategias para el cumplimiento de estos ODS. Creación de congresos para el seguimiento, implementación, estrategias, la implementación de políticas públicas, cómo los ministerios colaboran hacia el cumplimiento de los mismos. Estrategias de implementación, donde se generan hojas de ruta de las metas establecidas, estableciendo indicadores, las entidades responsables, los recursos, que son muy importantes y que no se pueden dejar de lado o desconocer, que tienen un papel preponderante en el cumplimiento de los mismos. Los planes de desarrollo de 2018 a 2022. Y, no menos importante, el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, que se conoce como Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y que tiene unos ejes que van alineados al cumplimiento de los ODS. ¿Cómo va Colombia en el desarrollo de los ODS? ODS que van por buen camino, identificados con el color verde, que tienen un 75% del cumplimiento, que son los objetivos 12, 14 y 17. Los ODS que avanzan lentamente, que son los de color amarillo, que tienen entre el 50 y 75% de cumplimiento, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 11, el 15 y el 14. Y ODS que están estancados, el 1, el 3, el 7, el 10 y el 13. Y finalmente, el ODS que se está quedando atrás en Colombia y que no está cumpliendo con el mínimo que debería estar estipulado es el 2, hambre cero. Para el año 2023, cabe aclarar que Colombia solo lleva el 60,2% de los ODS cumplidos. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos en el cumplimiento de los ODS en Colombia? La desigualdad económica, la corrupción, el conflicto armado interno que ha provocado desplazamientos, marginaciones, muertes en Colombia. Y por último tenemos la escasa educación ambiental, enfocándonos en el factor ambiental. ¿Por qué? Porque en Colombia existe poca educación ambiental. Sabemos nosotros que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Es momento entonces de reflexionar cómo se encuentra el país en cada aspecto. Y si nos vamos desglosando los tres aspectos económicos, ambientales y sociales, nos damos cuenta que Colombia está atrasada en el cumplimiento de los ODS.